Bienvenidos nuevamente a este espacio, su santuario dedicado al melodrama, la pasión desbordante y esos giros de trama que nos hacen amar las producciones otomanas. Si eres nuevo por aquí, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Prometo traerles siempre los chismes más jugosos, análisis profundos y perspectivas frescas de nuestras series favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de celos, sed de venganza y anuncios matrimoniales que sacuden el tapete. Porque en el mundo de las telenovelas turcas, la calma es solo la antesala de la tormenta. Prepárense para un huracán de emociones, ya que desentrañaremos un escándalo que amenaza con derrumbar los cimientos de una de las parejas más queridas, la furia de una despechada que busca justicia, y una unión que sinceramente nadie veía venir. Así es, mis queridos chismosos, hablaremos de Hande, Melisa y Kerem, un triángulo amoroso explosivo que nos tiene al borde del colapso nervioso. Vamos a empezar con fuerza, sin rodeos ni paños calientes. No esperen encontrar aquí un cuento de hadas edulcorado. Nos adentraremos en el corazón de la tormenta, desmenuzando cada detalle del drama que se cuece a fuego lento en el corazón de Estambul. Bueno, mejor dicho, en las pantallas que nos roban el sueño cada noche. Iniciemos con una serie que personifica la elegancia, el lujo desenfrenado y, por supuesto, el drama en su máxima expresión. Yalan. Esta joya televisiva se inscribe en el género del drama romántico, pero con generosas pinceladas de culebrón que la hacen absolutamente irresistible. En el elenco estelar encontramos a Afra Saraoglu, Mert Ramazan Demir y el imponente Çetin Tekindor. En Yalan nos adentramos en la vida de Ferit, un joven mimado hasta la médula, heredero de una inmensa fortuna y, por si fuera poco, un consumado mujeriego. Vive en una opulenta mansión en Estambul, rodeado de lujos y aduladores. Su abuelo Ali Sa'a, el patriarca de la familia, un hombre de principios estrictos y mano de hierro, está harto de las andanzas de su nieto y decide tomar cartas en el asunto. Lo obliga a casarse con una joven de su pueblo natal, Gaziantep, en un intento desesperado por enderezar su camino. Es así como entra en escena Seyran, una joven inteligente, ambiciosa y con un futuro brillante por delante, que sueña con una vida mejor, lejos de las tradiciones opresivas de su pueblo. Lo que comienza como un matrimonio por conveniencia, orquestado por el abuelo para controlar a Ferit, pronto se complica con secretos familiares profundamente arraigados, ambiciones desmedidas que corroen las relaciones, y por supuesto mucho, mucho amor. ¿Por qué es tan relevante Yalan para el tema central de nuestro vídeo? Porque esta serie es un auténtico hervidero de escándalos amorosos. Las infidelidades se suceden como capítulos, las intrigas familiares son más intrincadas que un laberinto, y los personajes ocultan agendas secretas que podrían hacer temblar hasta al más templado. Además, la serie avanza a un ritmo vertiginoso, sin dar respiro al espectador, manteniéndonos enganchados desde el primer episodio hasta el último. Y no podemos obviar el carisma arrollador de sus protagonistas, que logran que nos enamoremos perdidamente a sus personajes. La complejidad de las relaciones y las constantes traiciones son un espejo de la naturaleza humana, reflejando nuestras propias inseguridades y anhelos. Un dato fascinante sobre Yalan es que la serie está inspirada en una historia real. El talentoso guionista Mehmet Bargunger se basó en los testimonios de personas reales para construir los personajes y las situaciones que vemos representadas en la pantalla. Esto le otorga a la serie un toque de autenticidad que la hace aún más atractiva para el público, conectando con las emociones y experiencias de la audiencia de una manera más profunda. La sensación de que lo que estamos viendo podría ser la realidad de alguien cercano añade una capa de intensidad y drama a la trama. Ahora, vamos a cambiar completamente de registro y adentrarnos en una serie que nos habla de segundas oportunidades, de redención personal y, por supuesto, de un amor que florece en las circunstancias más inesperadas. Senkalkam. Esta serie pertenece al género de la comedia romántica, pero con toques de drama que la hacen más profunda, conmovedora y, en definitiva, más humana. Los protagonistas son ni más ni menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos Hande y Kerem que mencionamos en el título de nuestro vídeo. En Senkalkam, conocemos a Eda YLDZ, una joven florista apasionada y talentosa que pierde su beca universitaria debido a una negligencia de Serkan Bolat, un arquitecto rico, exitoso y, según muchos, insufriblemente arrogante. Decidida a vengarse por la injusticia que ha sufrido, Eda acepta un peculiar trato propuesto por Serkan, fingir ser su prometida durante 2 meses.
Lo que comienza como una farsa, una simple estrategia para lograr un objetivo común, pronto se transforma en algo mucho más profundo y significativo. A medida que pasan tiempo juntos, obligados por las circunstancias a interactuar y conocerse a fondo, Eda y Serkan descubren que tienen mucho más en común de lo que jamás hubieran imaginado. Y como era de esperarse en una buena comedia romántica, terminan enamorándose perdidamente, desafiando sus propios prejuicios y superando los obstáculos que se interponen en su camino. Esta serie es crucial para el tema central de nuestro vídeo porque Hande y Kerem, durante el rodaje de Esenkalkapm, traspasaron la barrera de la ficción y se enamoraron en la vida real, generando una enorme expectación y un fervor inigualable entre sus legiones de fans. Su romance se convirtió en la comidilla de la prensa rosa, alimentando fantasías y creando un vínculo emocional muy fuerte con el público. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, su relación terminó de forma abrupta e inesperada, dejando a muchos con el corazón roto y generando un sinfín de especulaciones sobre los motivos de la ruptura. Y aquí es donde entra en juego Melissa, un personaje que en la vida real ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem después de su separación de Hande. El drama está servido y la mesa está puesta para el escándalo. Los rumores de un posible romance entre Kerem y Melissa, sumado a la supuesta furia de Hande por esta situación, son el ingrediente explosivo que necesitamos para entender la magnitud del título de nuestro vídeo. ¿Será que Hande se siente traicionada? ¿Estará Melissa disfrutando de su nueva posición? ¿Y Kerem? ¿Estará buscando consuelo en brazos de otra? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, escasean. Un dato curioso sobre Esenkalkapm es que la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Fue vendida a más de 80 países y generó un fandom global, con seguidores apasionados en cada rincón del planeta. La química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue uno de los principales factores de su arrollador éxito. Su conexión en la pantalla era palpable, transmitiendo emociones genuinas que resonaban con el público. Cambiando un poco de género, hablemos de una serie que te mantendrá al filo del asiento con sus giros inesperados y su trama llena de secretos inconfesables, ***Sadakat Sith, ***. Esta serie pertenece al género del drama psicológico y está protagonizada por un elenco de lujo encabezado por Can Sudere, Canecin Doruk y Melis Sezen. Sadakat Sith cuenta la historia de Asia, una doctora exitosa, respetada y admirada, que vive una vida aparentemente perfecta junto a su esposo Volkan y su adorado hijo Ali. Sin embargo, su mundo se desmorona como un castillo de naipes cuando descubre, de la forma más cruel e inesperada, que Volkan la está engañando con una joven llamada Derin, una mujer mucho más joven que ella y con la que comparte una conexión que va más allá de la simple atracción física. A partir de ese devastador descubrimiento, Asia decide tomar las riendas de su destino y orquestar una venganza metódica y despiadada, dispuesta a recuperar el control de su vida y a hacer pagar a aquellos que la traicionaron. ¿Por qué es relevante Sadakat Sith para nuestro tema? Porque es un claro ejemplo de cómo la infidelidad puede desatar un torbellino de emociones destructivas y consecuencias devastadoras. La serie explora temas tan complejos y universales como la venganza, el perdón, la traición, el autoengaño y la superación personal. Además, los personajes son complejos, multidimensionales y están llenos de matices, lo que hace que sea fácil identificarse con ellos y comprender sus motivaciones, incluso cuando no estamos de acuerdo con sus acciones. Un dato interesante sobre Sadakat Sith es que es una adaptación de la exitosa serie británica Dr. Foster. Sin embargo, la versión turca ha sabido adaptar la historia a su propia cultura y añadirle elementos que la hacen aún más atractiva para el público local, explorando las dinámicas familiares y las relaciones de poder en el contexto de la sociedad turca contemporánea. Ahora hablemos de una serie que nos muestra el lado más oscuro del poder, la ambición desmedida y la lucha por el control, ***Kukur, ***. Esta serie pertenece al género de acción y drama criminal y está protagonizada por un elenco talentoso encabezado por Aras Bulut y Nemli, Dilan Cizekdeniz y Erkan Kolkak Kostendil. Kukur cuenta la historia de la familia Koval, un clan que controla el peligroso y conflictivo barrio de Kukur en Estambul. Cuando un nuevo grupo criminal, liderado por un despiadado enemigo, intenta apoderarse del barrio y desbancar a los Koval de su posición de poder, Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y aventurero que había huido de su hogar para vivir una vida lejos del crimen, regresa a Kukur para proteger a su familia, defender su territorio y restablecer el orden.
Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra cómo las decisiones que tomamos, incluso las más pequeñas e insignificantes, pueden tener consecuencias devastadoras y cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. En Kukur, los personajes se enfrentan a dilemas morales constantemente y tienen que tomar decisiones difíciles y dolorosas que ponen a prueba sus valores, su lealtad y su sentido de la justicia. Además, la serie está llena de intrigas, traiciones, alianzas inesperadas y giros de trama que te mantienen enganchado desde el principio hasta el final. Un dato curioso sobre Kukur es que la serie fue increíblemente popular entre los jóvenes turcos. La serie abordó temas como la desigualdad social, la pobreza, la violencia y la corrupción policial, lo que resonó con muchos jóvenes que se sintieron identificados con los personajes y las situaciones que se representaban en la pantalla. Volviendo a las comedias románticas, no podemos dejar de mencionar Erkencikus ***. Esta serie está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores que se convirtieron en ídolos juveniles gracias a su participación en esta producción. Erkencikus cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora, espontánea y llena de energía que trabaja en una tienda de comestibles de barrio, ayudando a su familia. Un día, impulsada por su espíritu aventurero, Sanem consigue un trabajo en una prestigiosa agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo exitoso, carismático y apasionado por la vida, que ha regresado a Estambul para hacerse cargo del negocio familiar. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero su relación se ve complicada por las intrigas laborales, los celos, los secretos familiares y las mentiras que amenazan con separarlos. ¿Por qué es importante esta serie para este vídeo? Porque es un claro ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y entre las personas más diferentes. Y como muchas comedias románticas turcas, Erkencikus tiene esos elementos de drama, humor, romance y exotismo que la hacen tan entretenida y adictiva. Un dato curioso es que Erkencikus catapultó a la fama internacional a Can Yaman y Demet Özdemir, convirtiéndolos en estrellas reconocidas en todo el mundo y abriéndoles las puertas a nuevas oportunidades profesionales. Finalmente, y volviendo al drama puro y duro, hablemos de Bir Zamanlar Kukurova ***. Esta serie histórica está ambientada en la década de 1970 en la región de Kukurova, una zona agrícola y próspera en el sur de Turquía, y está protagonizada por un elenco encabezado por Hilal Altınbilek, Uğur Güneş y Murat Ünal. Bir Zamanlar Kukurova cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul después de verse involucrados en un trágico crimen. Para protegerse de la justicia y evitar ser capturados, se hacen pasar por hermanos y encuentran trabajo en una granja en Kukurova, propiedad de Demir, un hombre poderoso, rico y despiadado, que se enamora obsesivamente de Zuleya. Esta serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra las luchas de poder, las profundas diferencias sociales y los complejos conflictos familiares que existían en la Turquía de los años 70, una época de grandes cambios políticos y sociales. Además, la serie está llena de giros inesperados, momentos emotivos que te harán llorar a mares y personajes memorables que te robarán el corazón. Un dato curioso es que Bir Zamanlar Kukurova fue una de las series más vistas en Turquía durante su emisión, batiendo récords de audiencia y consolidándose como un fenómeno televisivo. En resumen, mis queridos amantes de las series turcas, hemos recorrido un camino sinuoso y apasionante, lleno de escándalos amorosos, venganzas despiadadas, bodas inesperadas y traiciones imperdonables. Hemos visto cómo la infidelidad puede destruir vidas, cómo el amor puede florecer en las circunstancias más adversas y cómo el poder y la ambición pueden corromper hasta el alma más pura. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más impactantes del momento. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué opinan del triángulo amoroso entre Hande, Melisa y Kerem? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a mi canal, le den like a este vídeo y lo compartan con sus amigos. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la próxima. Adiós.